Venga, inicio la grabación. Vale, a la pregunta que me habéis hecho, el pinhole es, a ver, se sobreentiende que es un colimador de baja energía, pero que tiene su campo de visión mucho más reducido y que es convergente, que amplía la imagen, ¿vale? De lo que está viendo ese detector, ¿no? Amplía la imagen y por eso lo usamos para tiroides, etcétera. ¿Por qué se sobreentiende que es de baja energía? Porque siempre se va a usar para tecnecio, ¿vale? Vale. No lo podemos usar teóricamente, ¿eh? Yo no lo he visto usar ni para yodo, ni para galio, ni para nada que se le parezca, ¿vale? Eh, vamos a ver. Vale. Comparto pantalla otra vez, un momentito solo. A ver si me aclaro. Aquí. Vale. Vale, ¿veis la pantalla? Sí. Sí, perfecto. Esto. ¿Y el fan BIM? El colimador fan beam Ujú. és un col·limador que es fa servir per, normalment, servei, ¿vale? I ara em fas dubtar. T'ho miro perquè jo crec que Vale, juraria que és de baixa energia, també, eh? vale. Vale? Però deixa-m'ho, t'ho esbrino perquè aquest col·limador es feia servir fa anys i, sincerament, amb els col·limadors que hi ha actualment, eh, jo juraria que la majoria de serveis no es fa servir aquest col·limador, eh? T'ho investigo, Vale, pero Ariadna, si es vols. pla, diguéssim. És pla, sí, és un col·limador pla. Vale, vale. Pla Com no, un LED. seria paral·lel, no? Del Bueno, sí, col·limador sí. paral·lel com el de baixa energia, alta energia, etc. Sí, això Vale, segur. El que no sé si és de baixa, mitja o alta energia. T'ho busco, t'ho investigo. vale, sí, 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 sí. Vale, aviam. Vale, seguimos con el DataScan. Bueno, ya tenéis eso, sobre todo acordaros, que aunque ponga yodo 123 es, como os pongo en la diapo, hay que colocar el colimador de baja energía. El resultado, ¿vale? Aquí tenéis, pues cabrían lo mismo de antes. En este caso son 30 segundos por cada step, con un total de 60 steps cada 6 grados, ¿vale? Podéis hacerla más o menos la regla de 3, os saldrían esos 40-45 minutos por cada adquisición, ¿sí? Y el resultado de ese SPEC cerebral, que se colocará de la misma manera que habéis visto el SPEC cerebral, ¿vale? De la misma manera que lo que hemos visto en las diapos donde salía esa persona colocada, el resultado que obtendréis será este, ¿vale? Olvidaros de esta imagen de la derecha, tendremos estos diferentes cortes del cerebro de este paciente, ¿sí? Y se apreciará de una manera más o menos simétrica en función de si habéis centrado correctamente o no a este paciente, solo la hipercaptación, ese ioflupano que habéis visto que se llama el radiofármaco, se fija en solo los ganglios de la base. Esto que tenéis aquí en la pantalla es un DataScan normal, ¿vale? Aquí obviamente yo creo que hay algo de rotación del cerebro, pero si os fijáis en estos cortes más mediales del cerebro del paciente, más o menos en un 90% es igual un ganglio que el otro. Cuando los médicos nucleares, y esto lo resumo mucho, es mucho más complejo que lo que os voy a decir, o cuando un técnico puede valorar que ese paciente, pues seguro que tiene algún trastorno de movimiento tipo Parkinson, etcétera, ¿no? Pues cuando estos ganglios de la base, fijaros, esto sería un estudio normal, y este mismo corte en otro paciente se aprecia el caudado, el putamen, pero del otro hemisferio, el putamen de este paciente no capta radiofármaco. Pues fijaros que esta imagen tan simple, entre comillas, aporta una información importantísima al médico nuclear para confirmar que tiene probablemente Parkinson y al neurólogo porque es la prueba de elección para descartar o confirmar
el Parkinson, además de, por ejemplo, resonancia magnética de cerebro, ¿vale? Pero fijaros que tan poca calidad de una imagen, ¿no? O que no sea tan bonita como una reso cerebral, lo útil que es la medicina nuclear. Aquí tendríais otro ejemplo, pero todavía más grave, ¿no? En la derecha tenéis lo que es unos ganglios de la base completamente perfundidos, ¿no? Con el radiofármaco que ha llegado perfectamente. Y a la derecha tenéis los dos ganglios sin el putamen de ninguno de ellos, con lo cual este Parkinson todavía es más grave, ¿no? Tiene una enfermedad de Parkinson más evolucionada, más compleja, de más tiempo de evolución, o probablemente el paciente seguro que tendrá más síntomas, ¿no? al venir al servicio a hacerse esta prueba, ¿vale? Bueno, esto es más de lo mismo, diferentes tipos de imágenes, ¿vale? Donde veis que además de detectar o confirmar, pues también detecta la severidad. Fijaros, aquí tenéis un grado normal, que serían esta primera línea, un grado 1, estos son todo escalas que usan los médicos, grado 2, grado 3, fijaros que solo se ve en algún corte el caudado, y un grado 4 en donde no se aprecia nada de los ganglios de la base. ¿Vale? Muy bien. David, Digas. aquí comentaves que en el DataScan la posició és la mateixa que en l'aspecte cerebral. Sí, aviam. Como mínim, espera, que pongo que si no, no os veo y hablo. A ver, ¿dónde está esto? Dejo de compartir. Com a mínim, ¿vale? Com a mínim, el que t'has d'assegurar és que, igual que us he dit abans, que no? Hem posat l'exemple que el pacient està amb el mentó, no? Posat així cap avall, i a la pantalla, diguem-ho així, a l'escòpia que tenim de la gamma càmera, es veia tot el cervell que sortia. En el cas del DataScan, t'has d'assegurar un cop col·loquis el pacient, ¿vale? Que baixant una miqueta el mentó, ¿vale? Els ganglis, aquests ganglis de la base, s'intueixin en aquesta pantalla a la meitat de la pantalla. ¿Vale? Molt probablement els pacients que et vinguin per aquesta prova vindran pues, con rigidez muscular. Rigidez muscular no de les piernas solo, sinó del coll. ¿Vale? Per exemple, són pacients que es mouen molt a poc o tenen una rigidesa que no poden ni girar ni el coll. ¿Vale? És molt complicat fer aquesta posició amb aquests pacients, però com a mínim, encara que el deixis amb decúbit supí estricte, assegurar-te que els ganglis de la base que quedarien per aquesta alçada d'aquí més o menys, ¿vale? No queden aquí dalt, estan més o menys per aquesta alçada, sí? Entri dins del camp de visió del detector, ¿vale? Que com a mínim hauria d'anar fins a gairebé tocar el nas, ¿vale? Aquesta part d'aquí. Amb la qual cosa, sempre que puguis baixar el mentó, millor que millor. ¿Vale? Però si no, mínim assegurar-te o reforçar-te amb el que és la pantalla de la gamma càmera. ¿Vale? Vale, merci. Més preguntes, més dubtes? Poso imatges, si voleu, ¿vale? Perquè... aviam, ¿dónde está? Compartir aquí. Esto... Vale. Us poso diversos exemples, ¿vale? Hi ha poquets. Això d'aquí, si us ho poso a un examen, què seria? Quina prova de les tres seria? Un aspecte. Aspect què? Aspecte cerebral. Perfecte, no seria un aspect DataScan, sinó que seria un aspect cerebral, ¿vale? Perfecte, amb els diferents talls que veieu aquí, etc. I això, Gamografia cerebral. cuidado, que tiene trampa, Ara us diré, a veure, no us posaré cap trampa en un examen, però també està bé que tingueu això. Això d'aquí què és? Això és un TAC. És un TAC, Vale. Per què hi ha un TAC amb un SPEC? Perquè, com ja sabeu, hi ha gammacàmeres que són híbrides a les que es pot fer tant l'SPEC com el CT. Vale? Si s'ha fet un CT, i aquí us poso
coronales, sagitales i, és igual, axiales. ¿Això és un SPEC o és una gammagrafia cerebral? Un espec. Gammagrafia, no? És un SPEC, ¿vale? Però, si us fixeu en el que es veu, o millor dit, el que no es veu, si jo no us poso aquí cap tipus de pista, yo en un examen em posen aquestes dues imatges i me quedo tan ancho diciendo que és una gammografia cerebral, com ha dit alguna de vosaltres, ¿vale? En aquest cas, simplement que sapigueu que si el médico nuclear li dona la gana, us pot demanar també per una muerte cerebral, igual que dèiem amb el tema de la gammografia pulmonar, un SPEC cerebral d'aquest pacient, ¿vale? Sí? Però això és una excepció, no sol passar, ¿vale? Això d'aquí què seria? Un SPEC cerebral. Perfecte, tornem a tenir un SPEC cerebral, ¿vale? En aquest cas, una dels dos hemisferis no capta aquest radiofàrmac, doncs podria ser des d'una ABC fins a algun tipus de demència, etc. ¿vale? No és de les proves que m'agradi posar imatges a l'examen, ¿vale? No és de les proves que m'agradi posar imatge a l'examen, però sí que m'agrada fer alguna pregunta teórica. Y creo que ya os he dado un par de pistas, ¿verdad? Y si hay 30 preguntas en un examen y vais descartando, pues potser casi que salen 2 de las 3. ¿Vale? Molt bé. Aviam. Comencem amb el tema 14, ¿vale? Cierro esto. Aviam si em deixa. Vale. Comparto pantalla. Vale. Tema de PET-TAC. Pues jo crec que, per avançar-vos, si no és la prova més important de medicina nuclear, és la primera, juntament amb la gamma òssea i l'espec miocàrdico. ¿Vale? Penseu que aquí canviamos d'aparell totalment. ¿Vale? Penseu que el PET-TAC no té res a veure amb la gammacàmera. És un aparell diferent a la gammacàmera, igual que el que és a radiologia, el TAC, a la RESO o al mamògraf. ¿vale? Cada equip fa una prova diferent. Pues a medicina nuclear disposem de dues màquines o de dos aparells diagnòstics, la gammacàmera i el PET-TAC o la PET-TAC. ¿vale? Se li diu en femení, la PET-TAC perquè és una tomografia per emissió de positrones. ¿vale? És igual, a tots se'ns escapa que és un PET-TAC. ¿vale? Amb aquest tema que donarem los usos de la PET-TC, en què consisteix la prova, la preparació del pacient, veurem veremos el equipo, ¿no? Cómo está formado, cómo se realiza el procedimiento, ¿vale? La mayoría de pruebas de PET-TAC, las medidas post-prueba, riesgos y beneficios y limitaciones, ¿vale? Comencem. ¿Para qué se usa la PET-TAC? Pues se usa en un 90% de las veces para estudios, en este caso sí, a diferencia de la gammacámara, oncológicos, ¿vale? Pacientes, o sea, la mayoría de pacientes que tendréis en este equipo serán pacientes con sospecha de cáncer o algún tipo de cáncer tratado, diagnosticado, etcétera, ¿vale? Y dentro de estos pacientes oncológicos, las indicaciones son estas 4 que os pongo aquí, ¿vale? La primera, esta prueba la puede pedir un médico o bien, normalmente son oncólogos, pero bien médicos que sospechan que ese paciente puede tener algún tipo de tumoración en caso de sospecha, ¿vale? Para detectar un cáncer. Pues me lo invento ahora, un paciente que va a la consulta del médico y le dice que un paciente fumador, que sangra, cuando tose sangra
por la boca desde hace varias semanas, meses, ha perdido peso, ha perdido el apetito, bla, 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 se ahoga y el médico le pide un PET-CT, ¿vale? Para diagnosticar si tiene o no un cáncer de pulmón. El segundo ejemplo es para detectar pacientes que tengan diseminación, ¿vale? La diseminación os va a sonar más con el término de metástasis, ¿vale? De ese cáncer del que ya está diagnosticado. Pues ese mismo ejemplo del cáncer de pulmón, un paciente que le han diagnosticado de este cáncer de pulmón y quiere ver el médico que lo revisa al cabo de 6 meses de haberlo operado, porque el paciente ha venido a la consulta con un color amarillento, muy agotado, pérdida de peso, tal, y quiere descartar que no tenga, yo qué sé, metástasis hepáticas, ¿no? Pues le pedirá también esta prueba. Tercer caso, paciente que le han tratado con quimioterapia o radioterapia y quieren ver si ha respondido bien a esa quimioterapia, si la enfermedad se ha controlado, se ha reducido o, por el contrario, se sigue diseminando. Y el último ejemplo es para recidivas. Quien no sepa lo que son las recidivas, lo que os pongo aquí entre paréntesis es una recaída de un tumor. Un ejemplo puede ser una paciente con un cáncer de mama que la han operado, le han dado el alta y al cabo de 7 años aparece en la misma mama otro bultito y sospechan que es una recaída con otro cáncer de mama de esa zona, ¿vale? Muy bien, os pongo ejemplos, ¿vale? El PET-TAC no tiene nada que ver con el SPECTAC. El SPECTAC, ¿qué equipo diagnóstico lo realiza? La gamma cámara. La gamma cámara. El PET-TAC lo realiza el equipo que se conoce como, que se llama exactamente igual, PET-TAC, ¿vale? Simplemente para vuestro conocimiento, que sepáis que igual que os he dicho que antes el DAT-SCAN era una prueba muy cara, en el caso del PET-TAC también es una prueba muy cara, pero que obviamente su diagnóstico o lo que permite a los médicos a nivel de diagnóstico es tan perfecto que al final, por muy cara que sea la prueba, pues sale a cuenta para que sus médicos manejen mejor o traten mejor al paciente, ¿vale? Una prueba de PET-TAC, si os fuerais a un hospital privado que tuviera esta máquina y fuerais a pedir para un familiar muy lejano, que yo nunca os voy a desear que sea ni próximo ni ninguno de vosotros, obviamente, por esa prueba os podrían pedir tranquilamente pagando 1.200 euros, ¿vale? Un TAC, si vosotros vais mañana a un hospital privado para que os lo hagan y no tenéis una mutua de seguros, os podrían cobrar 150, 200 euros, dependiendo si os ponen contraste o no. Pues con el PET-TAC en un servicio de medicina nuclear de un hospital privado, si la quisierais hacer pagando porque no tenéis mutua, os podrían cobrar alrededor de esos 1.200 euros, ¿vale? Bien, volviendo a los ejemplos. Aquí tenéis un ejemplo de screening, ¿vale? Fijaros que en esta prueba se realiza un TAC. El técnico realiza un TAC y un PET de ese paciente. Aquí lo que tenemos es un corte coronal, esto no es una imagen planar, porque el PET o la PET es una imagen tomográfica. Os voy a adelantar con una foto. A ver si... Vale. La máquina, que luego llegaremos aquí, es esta, ¿vale? Fijaros que es muy parecida tanto a un TAC como una RESO. Aquí no hay detectores, o mejor dicho, sí que los hay, luego veremos cómo se colocan, pero es un gantry, ¿vale? Con lo cual, la imagen que se adquiere directamente es tomográfica, ¿vale? Aquí no hay posibilidad de hacer imagen planar. Todas las imágenes son tomográficas, ¿vale? Vuelvo a la diapo que estábamos, que es esta de aquí. Esto es un corte coronal y fijaros que aquí lo que se ve es una hipercaptación del radiofármaco
en varios lugares. Este seguro que no lo sabréis, pero ¿alguien me puede decir por qué hipercapta esta parte de aquí? Que seguro que alguien me sabe responder y a qué corresponde. Eso es la vejiga, ¿Y por qué capta, Patricia? se elimina por la orina. Correcto, porque igual que cualquier otro radiofármaco de medicina nuclear, el que se usa aquí, que luego veremos cómo se llama, también se elimina por la orina. Y por eso también se puede ver riñones, uréter, cáliz renal, etcétera, ¿vale? Luego veremos que otra zona también hipercapta de manera normal. Pero todo lo que veáis hipercaptante, como es por ejemplo esta zona de aquí, es que ese paciente en esta zona tiene algún proceso cancerígeno, algún tumor, alguna metástasis, etcétera, ¿vale? Y estos son los cortes equivalentes. Aquí os pongo otro caso, ¿vale? Donde veis un corte coronal del TAC que se realiza con el PET-TAC, el mismo corte pero del PET, donde también se ve la vejiga, pero hay una hipercaptación aquí, y en la misma zona, en los pulmones de este paciente, al lado un corte que si os fijáis es la fusión, como os pone aquí abajo, del corte de la PET con el corte del TAC. ¿Y por qué se hace un PET-TAC? ¿Por qué lo piden los médicos nucleares? Porque esta lesión es muy grande, pero hay lesiones hipercaptantes tumorales que con las imágenes del PET solo, hace años, cuando no existía la máquina híbrida de PET-TAC, el médico tenía dificultades para localizarlas. Pues con la ayuda del TAC, el médico nuclear sabe perfectamente qué área capta ese radiofármaco, ¿vale? Esto que veis aquí es solo un corte coronal de un PET-TAC de un paciente y como veis aquí es una diseminación. No me preguntéis qué corte, o mejor dicho, qué tipo de tumor es lo que tenía este paciente, pero todas las hipercaptaciones, quitando la vejiga que veis por aquí, incluso estas más pequeñas, son o ganglios o metástasis de hígado, pulmones, intestino, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto más sencillito es una diseminación, en este caso solo del hígado. Este paciente tiene una metástasis en su hígado, ¿vale? Y aprovecho ya para explicaros dos cosas. Y si os fijáis, las hemos visto tanto aquí como aquí, la zona que estoy marcando, como aquí, esta zona que estoy marcando ahora, como aquí, que es la zona que me queda más clarita, ¿vale? Esto de aquí, ¿qué es? Esto que hipercapta. Cerebro, Y esto, corazón, perfecto. La base, y esto lo anotáis porque es pregunta de examen y que tenéis que conocer como técnicos, la base del PET-TC o de la PET-TC, mejor dicho, del radiofármaco que se inyecta para la PET-TC, que es Fluor 18 D de Dinamarca, G de Girona, 18FDG. La DG es desoxiglucosa. Y eso nos da una pista, esa palabra de glucosa, de en qué zonas, una vez inyectada, se van a absorber de manera normal en el cuerpo. ¿Qué zona o qué órgano del cuerpo es el que consume más azúcar de todo el organismo? ¿Alguien lo sabe por casualidad? El corazón, ¿no? Vale, y antes del corazón, al Ah, cervell, el Cerebro. cerebro, correcto, ¿vale? Pues obviamente en las imágenes de PET-TAC con este radiofármaco siempre en los cortes, repito, depende de la profundidad del corte, hay veces que no saldrá el cerebro, se va a ver siempre hipercaptante el cerebro. Y lo mismo con el corazón que tiene alrededor un músculo, ¿verdad? Que se llama miocardio y que malo será si ese músculo no trabaja, ¿no? Caput, correcto. es que la hemos palmado, ¿sí? No late. Ese músculo no para de consumir azúcar, ¿vale? Pues esa zona también va a hipercaptar, como veis aquí en la imagen. Quitando esas dos zonas y la vejiga en función del corte que escojamos para presentar,
¿vale? El resto de zonas, perdón, vejiga, riñones, uréteres, ¿vale? El resto de zonas hipercaptantes, ¿vale? No normocaptantes como veis aquí el hígado, el médico probablemente las valore como patológicas, ¿vale? Las que yo os pido conocer para un examen o para el día que trabajéis como técnicos es que sepáis identificar claramente que el cerebro, el corazón, la vejiga, riñones y uréteres se pueden ver de manera normal en cualquier paciente y repito, en función del corte que escojamos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vuelve a pasar lo mismo. Vemos la hipercaptación del cerebro, un poco de la parte del corazón del paciente, ¿vale? Dependiendo pues de obviamente el resto de hipercaptaciones y todo lo que veis alrededor, esta imagen, toda esta captación de aquí, aquí en los pulmones. Por cierto, ¿esto de aquí qué es? El Radiofármaco. pinchazo. Muy bien, esto es una pequeña extravasación del radiofármaco, que también se consideraría como imagen que tendríais que conocer como técnicos, ¿vale? Pues todo el resto serán esas lesiones que informará el médico nuclear diciendo que son patológicas. La última de las indicaciones del PET era la respuesta. Aquí veis un PET que se le ha hecho a un paciente al inicio de su diagnóstico, donde tiene todas estas lesiones que veis por aquí. Se le realiza un tratamiento, no me preguntéis si es de quimio, de radio, etcétera, porque no lo sé, pero al paciente se le pide, su oncólogo le pide otro PET al cabo de 6 meses, por ejemplo, una vez finalizado ese tratamiento. Pues, oye, no son todo malas noticias, afortunadamente, en los pacientes con cáncer. Hay algunos que, como veis aquí, o bien sobreviven muchísimos años, ¿vale? O bien incluso se curan del cáncer, ¿vale? Y esto puede pasar con cánceres, por ejemplo, como algún tipo de linfoma, como los cánceres de mama, como, yo qué sé, el cáncer de tiroides, varios, ¿vale? Hay otros que son muy agresivos y que obviamente, pues, el pronóstico es malo, pero se les intenta gracias a los oncólogos, ¿no? Pues alargar al máximo la vida, ¿vale? Pero que con esta imagen os quiero explicar pues que también tendréis pacientes que os van a venir 5, 6, 7 años seguidos a hacer PET y probablemente incluso al final os vengan a deciros, oye, que ya estoy curado y no me veis más el pelo, a no ser que me salga, esperemos que en otro tipo de tumor, ¿vale? Simplemente que lo sepáis. Bueno, tenéis más ejemplos de imágenes, de respuestas, de recidivas, no voy a entrar. Esta imagen os la explico muy por encima. Esto es un micro-PET, ¿vale? Es un PET que se usa en centros de investigación para hacer PET-TAC con animales. En este caso, esta mesa, digamos que puede medir lo que un brazo de cualquiera de nosotros y se usa para este tipo de imágenes. Esto es un PET-TAC de una rata, ¿vale? De ratas de laboratorio, donde se realizan pues ensayos clínicos de nuevos radiofármacos, de nuevos tratamientos, etcétera, ¿vale? Como veis, ¿dónde creéis que se le inyecta a las ratas el radiofármaco? En la cola. En la cola, ¿vale? Que es la zona más profundida y donde veis que tiene más hipercaptación, ¿vale? ¿Quién debe manejar este equipo? Un técnico. Un técnico, correcto, ¿vale? La realidad, bueno, yo he trabajado con alguno de ellos y hay veces que ves a un biólogo o un veterinario usando el equipo, ¿vale? Lo ideal es que haya un técnico capacitado para manejar este tipo de equipos y más ahora que además son híbridos con un TAC. La práctica, pues bueno, ya sabéis cómo está el tema, pues si se puede ahorrar el sueldo del técnico, pues mejor que mejor, ¿vale? Pero yo tengo que explicar que este equipo lo tiene que llevar un técnico, ¿vale? Sin más, punto pelota. Vale, ¿en qué consiste la prueba? Es una prueba no invasiva. Quedan 9 minutos. Si se apaga la sesión, iniciaremos la última, ¿vale? Se usa el radiofármaco que os he comentado. Lo podéis ver escrito como deoxiglucosa o desoxiglucosa, es lo mismo, ¿vale? El radiofármaco, el radioisótopo es flúor 18.
La exploración se basa en que esta glucosa, además de distribuirse en esos órganos que os he dicho que consumen más glucosa, la teoría que hay es que la glucosa, las células cancerígenas, mejor dicho, o tumorales, consumen más glucosa que el resto. Así que si inyectamos un radiofármaco con moléculas de desoxiglucosa, además de distribuirse por todas las células y en concreto en esos órganos que consumen más glucosa, todas las células cancerígenas o tumorales que haya en el cuerpo dirán, oiga, que yo quiero un poquito de ese azúcar que me has inyectado. Y es lo que acabamos viendo en estas imágenes. Estas zonas del cuerpo del paciente hipercaptan más glucosa porque son cancerígenas, ¿vale? Igual que estas del pulmón, igual que estas de la supraclaviculares, etc. ¿Vale? ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, vale, perfecto. Acordaros, o sea, aquí el conductor es la desoxiglucosa y no se va solo como en la gammagrafía que se iba a un órgano en concreto a fijarse. Aquí se irá a cualquier órgano que consuma azúcar, pero también se va a ir de esos órganos a las células que consuman algo más de esa glucosa, que son las células tumorales, cancerígenas, como le quieran llamar. ¿Vale? La imagen es tomográfica, aquí no me voy a entretener mucho, el 98% de los diagnósticos son correctos con la ayuda del TAC, ¿vale? Con la ayuda del TAC. La eficacia de esta prueba es brutal, ¿vale? Y luego aquí tenéis una tabla con diferentes tipos de radioisótopos. Simplemente quiero que conozcáis que además del flúor, y esto es importantísimo, que tiene una vida media, como veis aquí, de 110 minutos, ¿vale? Acordaros que la vida media del tecnecio eran 6 horas, en el flúor es 110 minutos, que es, lo veréis siempre escrito como 2 horas, ¿vale? Existen otros radioisótopos que tienen vidas medias muy, muy rápidas, ¿no? Muy cortas. Para el oxígeno 15, por ejemplo, que tiene una vida media de 2 minutos, solo se podrán hacer estudios PET-TACs en aquellos centros que tengan qué aparato cerca del PET-TAC. ¿Qué creéis? ¿Cómo se llama uno de los equipos donde se preparaban radioisótopos? Un Donde se activímetro. fabricaban El radioisótopos. ¿Cómo? Un ciclotrón. El ciclotrón, perfecto. Pues estos radioisótopos de vida media tan corta solo se podrán hacer en hospitales o centros que tengan un ciclotrón enganchado al PET-TAC, ¿vale? En la mayoría de hospitales solo vais a trabajar con flúor 18. El 90% de las pruebas de PET-TAC es con flúor 18 que tiene esta vida media. Pensar que este radiofármaco no se prepara en la radiofarmacia del propio hospital. Viene en contenedores con dosis individuales en un vial del ciclotrón. Cada día hay un mensajero en una furgoneta plomada que distribuye el flúor 18 por toda Barcelona y por toda Cataluña en aquellos centros que tienen PET-TAC. ¿Vale? Luego lo veremos un poquito más descrito esto. ¿Cómo funciona el PET-TAC? Mirad, si viéramos ese aro, este aro de aquí, este gantry, y lo pudiéramos ver sin toda esta carcasa, tendríamos en la parte del PET, ¿vale? Todos estos rectángulos, ¿sí? ¿Qué creéis que son? Os lo pone en la diapo, ¿eh? ¿Qué es cada uno de estos rectángulos que apuntan hacia el paciente? Cristal de centelleos. ¿Quién lo ha dicho? Yo, Ariadna. Pues muy bien, Ariadna. Detectores de centelleo, ¿vale? Son detectores. Son como los de la gamma cámara, pero decenas en función de cada equipo,
y que apuntan hacia lo que veis aquí. Esto sería el paciente visto desde, lo estaríamos viendo cráneo caudal, ¿vale? Desde la parte posterior del equipo, ¿sí? Estos detectores, cada uno de ellos, ¿vale? Este anillo de detectores, como veis, tiene diferentes bloques, pues no dejan de ser un detector de centelleo con su cristal de centelleo, su fotomultiplicador, etcétera, etcétera, ¿vale? Y conforman toda esta, ¿cómo lo llamaríamos? Esta órbita circular alrededor del paciente, ¿vale? ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen estos detectores? Pues captar cada uno de los fotones que se desprenden perpendicularmente y en direcciones opuestas del paciente, ¿vale? Todas estas flechas que veis aquí, cada una de estas flechas es un fotón que en este caso sale de la cabeza del paciente, choca con el cristal de centelleo, pasa por el tubo de fotomultiplicadores, lo convierte en señal eléctrica y aparece en vuestra consola de trabajo. Todo esto no son ni 1, ni 10, ni 100 impactos de fotones a la vez. Son millones de impactos en cada uno de los detectores que veis aquí, ¿sí? Y la base física de estos fotones es que esta molécula que veis aquí, que lleva flúor, ¿vale? Una vez inyectada, esto sería una molécula del radiofármaco que inyectamos, una vez llega al tejido del paciente, choca con un electrón de cada uno de los millones de átomos que tiene el paciente y este choque del positrón, por eso se llama tomografía por emisión de positrones, este choque del positrón que desprende esta molécula chocando con el electrón, este fenómeno que se conoce como aniquilación, produce dos fotones en direcciones opuestas, de 180 grados, que es lo que veis aquí en esta imagen. Y mediante el tiempo en el que llega cada fotón al fotomultiplicador, en la pantalla de vuestra consola de trabajo se marcará la zona que ha impactado. Y es lo mismo que con la gamma cámara. A mayor número de impactos en cada zona o en cada detector, más hipercaptante se va a ver la imagen. Si imaginemos ahora que esto no fuera la cabeza, que fuera el pulmón del paciente, y el paciente tiene un tumor en ese pulmón, ¿va a llegar más radiofármaco o menos a ese tumor del pulmón? Más. Pues si llega más radiofármaco a ese tumor del paciente, llegará más radioisótopo. Y si llega más radioisótopo, que va enganchado con esta molécula, llegarán más positrones. Y si llegan más positrones, llegarán más positrones que choquen en esta zona del pulmón con átomos de las células del pulmón de ese paciente. Y si se chocan más células con esos positrones, habrán más fotones que se dispersen